buenas tardes a todos. En esta ocasión tenemos al doctor Alejandro Videla, que nos va a ayudar con la clase de biomarcadores en el diagnóstico de neumonía aquí de la comunidad. Le dejamos con el doctor Videla. Doctor, muchas gracias por su presencia. Muy agradecido con su clase. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Entonces, para ir empezando la clase, los objetivos serían 4, definir los que entendemos por biomarcador y presentar los fundamentos biológicos de los que más utilizamos en neumonía adquirida en la comunidad, revisar la utilidad la evidencia sobre la utilidad de esos biomarcadores en el diagnóstico de la neumonía adquirida en la comunidad, revisar la evidencia sobre la utilidad de los biomarcadores en la toma de decisiones de antibióticos, y revisar la evidencia sobre la utilidad de los biomarcadores en el pronóstico de la neumonía adquirida en la comunidad. Entonces empezamos con la definición y la biología de los biomarcadores. Voy a presentar 2 definiciones de lo que son biomarcadores, la de la National Institute of Health del año 1998, que es una característica que se mide objetivamente y se evalúa como indicador de procesos biológicos normales, procesos patogénicos o respuestas farmacológicas a una intervención terapéutica, y la de la Organización Mundial de la Salud, que es cualquier sustancia, estructura o proceso que puede ser medido en el cuerpo o sus productos e influenciar o predecir la incidencia de resultados o de la enfermedad. Idealmente un biomarcador debería reunir una serie de condiciones. Una de ellas tiene que ver con la validación analítica. Debería ser disponible rutinariamente, es decir, estar disponible en los laboratorios de la mayoría de los lugares, tener una disponibilidad rápida, ser reproducible, ser preciso y costo efectivo. En cuanto a su calidad, a su calificación, debería tener una buena sensibilidad y especificidad para el resultado clínico que estamos evaluando, para la discusión nuestra, la neumonía adquirida en la comunidad, altos valores predictivos, buena correlación con resultados clínicos y ser un buen predictor de mortalidad. En cuanto a su utilización, debería ser fácilmente interpretable, objetivo, con cinética y dinámica rápida, es decir, con una respuesta rápida a los cambios de la enfermedad, con una cinética que no estuviera modificada por la disfunción orgánica o por la presencia de otros tratamientos que se pudieran estar dando a la condición de base, que fuera mínimamente invasivo y en la medida de lo posible que fuera interpretable como una variable continua. Obviamente le estamos pidiendo, hay mucho a los biomarcadores y por consiguiente no todo lo que vamos a ver durante esta clase cumple los criterios de un biomarcador ideal. ¿Por qué son interesantes los biomarcadores en la neumonía adquirida en la comunidad? Porque es una enfermedad frecuente, asociada a alta morbo y mortalidad, que además presenta problemas en el diagnóstico y la determinación de etiología. El diagnóstico, el examen clínico y la radiología no son específicos totalmente para poder confirmar la enfermedad. Es muy frecuente la presencia de fracasos en la búsqueda bacteriológica. La etiología no puede ser predecida por el examen clínico y por los antecedentes, y tampoco podemos, por el examen clínico o por los antecedentes, distinguir fácilmente lo que son las causas virales de las bacterianas. Es difícil evaluar la mejoría solamente con la evolución clínica, y además también es difícil definir el total de días de tratamiento antibiótico. Todavía hay mucha discusión en la literatura de cuánto es el total de días que se requieren para tratar una neumonía comunitaria. Esto es del estudio, para ejemplificar, el estudio argentino que se hizo en el Hospital de Clínicas, en donde ustedes pueden ver que casi el 50% de los pacientes no tuvo diagnóstico etiológico de causa de la neumonía adquirida en la comunidad. Y esto se repite en la bibliografía internacional, en estudios más recientes y más grandes, como el estudio EPIC, que fue publicado en el 2015, en donde se puede ver que el 62% de los casos no tuvieron una detección de un patógeno. Y arriba de eso, un 22% de los patógenos detectados fue solamente un patógeno viral, y en un 2% hubo coinfección o codetección de 2 patógenos virales, y en un 3% de un patógeno viral y uno bacteriano. Con lo cual, tener un biomarcador que a mí me pudiera, por un lado, confirmar la presencia de neumonía, y por el otro, más aún, distinguir de infección viral de bacteriana, sería una cosa muy atractiva. Por eso los biomarcadores han sido probados en la literatura para el diagnóstico de la neumonía adquirida en la comunidad, para la determinación de la severidad, y han sido usados conjuntamente con las escalas clínicas de riesgo, han sido utilizados para estratificación de riesgo y clivaje, para decidir el inicio del tratamiento antibiótico y su continuación,
para la buena administración de los antibióticos, lo que se llama en la literatura norteamericana el stewardess, y para la determinación del pronóstico. Hay muchos biomarcadores que se emplearon, ¿no? Proteína C reactiva, procalcitonina, recuento de blanco, que es el más antiguo, lactato, receptor del gatillo soluble expresado en células mieloides, la proadrenomodulina, el péptido B natriurético, la troponina 1, el cortisol, trombocitopenia, bueno, todos los que pueden ver en la diapositiva. De todos estos nos vamos a hablar sobre todo de la proteína C reactiva y la procalcitonina, que son las que tienen más historia en la literatura de haber sido utilizadas, aunque todos estos marcadores que ven en la diapositiva han sido utilizados en alguna oportunidad en la literatura para evaluar ya sea su capacidad diagnóstica de neumonía, diagnóstico de infección bacteriana, decidir la iniciación y la duración del tratamiento antibiótico, estadificar la severidad de la enfermedad, determinar el riesgo de mortalidad o determinar la estabilidad clínica. Como les decía, son muchos, desde el Endocan, la proadrenomodulina, el STREM, las angiotensinas 1 y 2, en fin, de todo este tipo de biomarcadores y sustancias que todavía acá en esta diapositiva aún faltan muchas también que se han probado. Como les decía, las más utilizadas en todos sus aspectos han sido la proteína C reactiva y la procalcitonina, que se han utilizado para todos estos escenarios. La procalcitonina es un aminoácido precursor de la calcitonina, que es producida por la célula C de la glándula tiroides y por las células K de pulmón en ausencia de infección. Es detectable a 2 o 4 horas de su aumento, pica y alcanza los niveles máximos en 6 a 24 horas, está presente hasta 7 días, su vida media plasmática es de 22 a 26 horas, es detectada por proteólisis con mínima excreción renal, y mejorías del 30% indican mejoría de información sistémica. Lo interesante de la procalcitonina, como yo decía, es que cuando se produce liberación de productos de destrucción de la pared bacteriana, los liposacáridos de la pared bacteriana, que producen a su vez liberación de interleuquina 1 beta, o de interferón, de factor de necrosis tumoral alto. Estos mediadores de infección producen a nivel de múltiples células del organismo, prácticamente acá se ha representado el adipocito, pero prácticamente en todos los tejidos se produce liberación de este fenómeno, se liberan hormoquinas, y esto produce un aumento de la producción de la procalcitonina. La procalcitonina rápidamente es secretada, sin ningún procesamiento, y eso permite que aumente rápidamente sus niveles a nivel sérico. Otra cosa interesante es que la liberación de interferón gamma por infecciones virales bloquea la liberación de procalcitonina. Por eso la procalcitonina es el biomarcador más popular, por esa capacidad que tiene, aunque no es perfecta, de separar lo que es infección bacteriana de lo que es infección viral. Acá podemos ver cómo cuando se producen los picos de factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 10 y interleuquina 6, son seguidos en un intervalo de entre 6 y 12 horas, entre 6 y 2 horas, por un pico de procalcitonina, que es anterior al pico de proteína C reactiva, que se suele producir entre 6 y 24 horas después. Entonces, por eso la procalcitonina tiene una capacidad de respuesta más favorable que la proteína C reactiva. Según el método de medición, la utilidad que le podemos dar a la procalcitonina varía. Así, por ejemplo, el método más adecuado, el más preciso, es uno que por desgracia en nuestro país no está disponible, que es el método Cryptor. Ese método Cryptor permite medir valores entre muy bajos, menores a 0,1 microgramos por litro, a valores muy altos, mientras que otros métodos, como el PCT sensitivo o el Lumitest, que está más disponible en nuestro medio, no tienen esa misma sensibilidad de detección, y por consiguiente se limita mucho la capacidad que tienen de poder detectar valores bajos, que es donde más utilidad se ha demostrado, porque valores entre 0,1 y 0,25 rara vez necesitan tratamiento antibiótico, valores entre 0,5 para arriba sí indican infección, necesidad, sobre todo probablemente bacteriana, y de probable necesidad de tratamiento con antibióticos, y por arriba de 0,5 ya tenemos cuadros infecciosos severos en los cuales el tratamiento antibiótico está garantizado. Las limitaciones del uso de procalcitonina es que en infecciones persistentes de baja intensidad, como empiema o absceso, puede permanecer baja, puede elevarse en ausencia de infección, como en sepsis, shock, trauma, cirugía, shock cardiogénico con soporte vasopresor, rhabdomiólisis, insuficiencia renal terminal,
y que en algunos casos hay respondedores lentos que levantan sus valores recién a las 24 o 48 horas de infección. La proteína C reactiva, que es un marcador un poco más antiguo que la procalcitonina, es producida por las células hepáticas ante el aumento de la citoquina, interleuquina 6, interleuquina 1 beta y el factor de necrosis tumoral alfa, aunque también puede ser producida por linfocitos, monocitos, neuronas y placas ateromatosas. La proteína C reactiva inicialmente fue descrita por su capacidad de precipitar el polisacárido C del neumococo, y de ahí viene su nombre. La concentración sérica aumenta en las 6 horas y llega al pico en 48 horas, como vimos previamente. La vida media plasmática es de 19 horas en sanos y en enfermos, y su principal determinante de concentración es su síntesis. La diferencia y el problema con la proteína C reactiva, comparada con la procalcitonina, es que puede alcanzar valores muy altos en infecciones virales. Así, por ejemplo, a los 3 días de infección de influenza puede alcanzar valores muy altos. Los valores son más bajos en el caso de rinovirus, pero en influenza la capacidad de separar infección bacteriana de infección de influenza complicada con bacteriana no es tan eficaz y tan preciso. Además, la proteína C reactiva es producida en el nivel del hígado y puede no ser confiable en presencia de falla hepática. Su aumento puede ser afectado por corticoides u otros tratamientos inmunosupresores. Su especificidad es subóptima en pacientes severamente infectados y la respuesta es lenta con concentraciones pico tardías. Esto es para repasar lo que dijimos. La procalcitonina entonces tiene un inicio de expresión más precoz que la proteína C reactiva, el pico también es más precoz que la proteína C reactiva, el costo es mayor de la procalcitonina que la proteína C reactiva, ambos en los kits disponibles son fáciles de realizar y la respuesta de los resultados también se obtiene con relativa rapidez. ¿Cuál es la utilidad de los biomarcadores? Van a empezar en el diagnóstico de la neumonía adquirida en la comunidad. Esto fue probado por primera vez en el año 2004, una cohorte de 201 pacientes con neumonía, que fueron comparados con 25 pacientes con infección respiratoria baja y 84 controles sanos. En ese estudio, utilizando proteína C reactiva, se pudo construir una curva de receptor operador que tuvo un área bajo la curva de 0,73 para un punto de corte de 32 miligramos por 100. En este estudio se pudo ver que, aparte de tener ese comportamiento relativamente útil como herramienta diagnóstica, los niveles más altos se vieron en infección por legionela neumococo, que fueron mayores que los casos con otras etiologías bacterianas o con gérmenes intracelulares o atípicos, y los casos en etiología definida, y los niveles fueron más altos en los pacientes que requirieron internación. La proteína C reactiva fue comparada con la procalcitonina 3 años después, en un estudio, esto es un estudio que se publicó combinando los resultados de manera post-hoc de 2 estudios de intervención que reunieron 545 pacientes, y fue hecho por el grupo suizo, que es el que tiene mayor cantidad de publicaciones acerca del tema de la procalcitonina. Acá se comparó procalcitonina y proteína C reactiva en la determinación altamente sensible, la del método Cryptor, al diagnóstico clínico, y se reclutaron 545 casos, como decíamos, 373 con neumonía, 132 con otras infecciones respiratorias bajas y 40 con otros diagnósticos. La área abajo de la curva para la predicción de una neumonía, que sin contar con la placa de tórax, acá se trataba de predicción de neumonía clínica, porque se probó si se podía utilizar los biomarcadores para predecir la presencia de neumonía y cómo funcionaban cuando se les excluía la placa de tórax del procedimiento diagnóstico. El área abajo de la curva fue muy comparable para la proteína C reactiva que para la procalcitonina, y ambos biomarcadores fueron clínicamente más útiles que utilizar predictores clínicos como la temperatura, el recuento de blancos, el examen físico, la presencia de tos con expectoración. Para definir la presencia de una neumonía por radiología, el área abajo de la curva fue un poquitito menos buena, fue estadísticamente significativa la diferencia para la proteína C reactiva que para la procalcitonina. Acá la procalcitonina tuvo un área abajo de la curva de 0,85, y de la proteína C reactiva de 0,73, y la procalcitonina, fue mejor predictor que la temperatura, el recuento de blancos, la auscultación pulmonar y el esputo de una manera estadísticamente significativa. Resultados también de este mismo estudio. Para la sospecha radiológica, acá lo que se buscó fue placa anormal de tórax sugestiva de neumonía,
también la procalcitonina fue mejor que la proteína C reactiva, con un área bajo la curva de 0,88 y 0,76. Para el diagnóstico de neumonía bacteriémica, también fue más útil la procalcitonina, con un área bajo la curva de 0,85, que la proteína C reactiva, con un área bajo la curva de 0,71. Resumiendo el resultado de este estudio, el área bajo de la curva de la curva receptor operador de un modelo clínico con signos y síntomas clínicos para el diagnóstico de placa, para el diagnóstico de neumonía, fue de 0,79 y fue mejorado tanto por la adición de la procalcitonina como de la proteína C reactiva altamente sensible, llegando a niveles de 0,88 y 0,92. La procalcitonina fue la que mejor se comportó para diferenciar la neumonía adquirida de la comunidad de otros diagnósticos, con la mejor área bajo la curva, comparada con la proteína C reactiva y el recuento de blancos. La proteína de la procalcitonina también tuvo mejor área bajo la curva para la predicción de bacteriemia, comparada con la proteína C reactiva, el recuento de blancos y la presencia de fiebre, y la procalcitonina, a diferencia de la proteína C reactiva y el recuento de blancos, aumentó acorde a la gravedad de la neumonía evaluada por el índice de severidad de neumonía, por el PSI. O sea que acá la procalcitonina demostró una gran utilidad para el diagnóstico clínico de neumonía y para la predicción de neumonía, de bacteriemia y de radiología anormal. Una limitación, sí, de estos biomarcadores es que el aumento de estos biomarcadores se produce tanto cuando la neumonía es producida por patógenos intracelulares como por bacterianos. Este es un estudio pequeño en donde en pacientes con neumonía producida por bacterias y neumonía producida por intracelulares, como clamidia, micoplasma y legionela, en esto se usó el método LUMI, que es menos sensible que el Cryptor y es el que tenemos disponible en nuestro medio. Los valores de procalcitonina fueron mayores en la neumonía bacteriana que en la típica, pero ni la clínica ni los niveles de proteína C reactiva pudieron diferenciar claramente lo que es una infección bacteriana de una típica. O sea que no nos sirven para esta diferencia. Tampoco, este es otro estudio donde se encontró un resultado similar, esta vez sí se usó el método Cryptor, y en este estudio se vio también que no hubo diferencias significativas entre la procalcitonina, la proteína C reactiva y el recuento de blancos, para poder diferenciar las infecciones bacterianas típicas de las atípicas y de las virales. Es decir, que el diagnóstico en general diferencial por biomarcadores está bastante limitado. Tampoco sirve la proteína, la procalcitonina, para detectar la infección en neumonitis aspirativa. En este estudio, 65 pacientes con aspiración clínica se hicieron lavado broncoalveolar, en lo cual se encontraron gérmenes en 32 casos, y no hubo diferencias en los valores de procalcitonina entre los casos que tenían infección presente en el lavado broncoalveolar y los que no lo tenían, con un área bajo de la curva de 0,59, que no fue un buen comportamiento. Ahora vamos a hablar un poco de cómo se utilizaron los biomarcadores en evaluar la respuesta al tratamiento y al manejo de antibióticos. En un estudio de cohorte prospectivo de 191 pacientes con NAC grave que se hizo en Portugal, se vio que la relación de la proteína C reactiva al inicio con respecto a la proteína C reactiva al quinto día estuvo asociada a la evolución en la unidad de terapia intensiva, y se pudieron identificar tres grupos: los pacientes que tenían una evolución rápida, los cuales la proteína C reactiva del día 5 era menor del 40% de la del día 1, que tenía una baja mortalidad del 4%, pacientes con evolución lenta, que la proteína C reactiva al día 5 era mayor al 0,4%, pero al día 7 era menor del 80%, en lo cual tenían un 17% de mortalidad, y los pacientes que seguían teniendo proteína C reactiva alta al día 7, tenían más del 80% de la proteína C reactiva del primer día. Esto tenía un 36% de mortalidad. Los pacientes con respuesta rápida serían los candidatos los candidatos para un alta, y los de respuesta lenta son los que están indicando una neumonía que no está respondiendo y que puede requerir alguna otra intervención. Acá se puede ver los tres patrones: el patrón de rápida respuesta, el patrón de lenta respuesta y el de falta de respuesta, y esto se vio también que se asociaba muy bien al score de SOFA, es decir, que los pacientes que presentaban respuesta clínicamente rápida disminuían sus valores de SOFA también, los no respondedores mantenían sus valores de SOFA, y los de respuesta lenta tenían una caída de los valores de SOFA menos marcada que lo que tenían los de respuesta rápida. Esto llevó un poco a considerar que si se podían usar los biomarcadores para determinar la respuesta al tratamiento y el manejo de antibióticos.
Es decir, si uno podía, un paciente que tenía valores altos de procalcitonina, decidirla el utilizar un antibiótico, o restringirlo en el caso de que los valores de procalcitonina fueran bajos. Esto se hizo en un estudio multicéntrico prospectivo, de no inferioridad, con intervención abierta, en el cual se probó un algoritmo con uso de proteínas de procalcitonina para disminuir la exposición a antibióticos. Acá se reclutaron pacientes con infecciones respiratorias bajas, incluyendo neumonía de la comunidad, bronquitis aguda y regularización de POC, y el objetivo primario fue un índice compuesto de eventos adversos que incluyeron la muerte por cualquier causa, la internación en terapia intensiva por cualquier causa, las complicaciones específicas de enfermedad, la recurrencia de infección respiratoria baja con necesidad de antibióticos, con o sin reinternación. Acá es como se interpretó los valores de procalcitonina. Cuando eran de menos 0,1 nanogramos por mililitro, se decía a los médicos a cargo que no indicaran antibióticos. Entre 0,1 y 0,25 se dejaba la posibilidad de indicarlos, pero también se alentaba a que no fueran utilizados. Entre 0,25 y 0,5 se indicaba el antibiótico, y más de 0,5 se indicaba fuertemente el antibiótico. Había un pequeño margen para que los médicos pudieran decidir la indicación del tratamiento antibiótico. El uso de la procalcitonina permitió en este estudio disminuir los días de antibiótico y la administración de antibióticos con seguridad. Se reclutaron 1.359 casos, no hubo diferencias en los efectos adversos entre el grupo de procalcitonina y el grupo asignado para control, con lo cual se demostró la seguridad de esta intervención. Y la razón de momios, el OR, para el resultado clínico compuesto fue de 0,76, es decir, que hubo un 24% de menos de riesgo de tener un resultado clínico adverso compuesto para los pacientes en los cuales se indicó la intervención. El resultado secundario fue la duración media de días de antibióticos, que fue menor en el grupo con procalcitonina contra el control. Recibieron el grupo de procalcitonina 5,7 días, el otro grupo 8,7 días, lo cual fue una disminución relativa del 34% de días de antibióticos en todos los pacientes. En los pacientes con neumonía adquirida en la comunidad, que fueron 925, también se disminuyó los días de antibióticos de 0,7,2 a 10,7, que fue una disminución del 32% de los días de antibióticos. Acá podemos ver cómo efectivamente se pudo hacer en todos los pacientes que recibieron, en todos los pacientes se disminuyó el número de días de antibióticos, tanto en los controles como en los aleatorizados a procalcitonina, como se pudo hacer en los pacientes con neumonía adquirida de la comunidad, y también se pudo hacer en el escenario de exacerbación de POC y de bronquitis aguda. Esto llevó a una serie de estudios. Esto se hizo tanto en el escenario de infección respiratoria baja, como de exacerbación de POC, como de neumonía asociada al respirador, procalcitonina, y en todos los estudios se pudo ver una reducción del día total de antibióticos que fueron asignados. Esto llevó a una revisión sistemática de la literatura con un metaanálisis. Se incluyeron 26 estudios, 6.000 pacientes de 12 países. La mortalidad a 30 días fue significativamente menor en los casos en que el tratamiento fue guiado por procalcitonina, 8,6 muertes en los guiados por procalcitonina, con 6% de muertes en los controles, sin diferencias significativas en la frecuencia de fallo terapéutico, con resultados similares para distintos escenarios, como la atención primaria, el departamento de urgencias, la terapia intensiva y distintos tipos de infección respiratoria. Los pacientes incluidos en los grupos que se empleó procalcitonina tuvieron en promedio 2,4 días menos de exposición de antibióticos y tuvieron menos efectos adversos vinculados a antibióticos, 16% contra 22%. Esta es la tabla de sumario de hallazgos, que muestra esta disminución de un 27% del riesgo de mortalidad, de la razón de momios de mortalidad para la mortalidad a 30 días, con una disminución no estadísticamente significativa de la falla terapéutica, con una disminución de un 22% de los efectos antibióticos vinculados a antibióticos, y con disminución 2,4 días menor de exposición a antibióticos en el grupo de intervención. La utilidad pronóstica es otro aspecto en el cual ha sido evaluada el tema de los biomarcadores, y ha sido probado para un montón de resultados clínicos, o de factores o de determinantes de gravedad, como ser las escalas de CUR 65 y de PCI, la presencia de complicaciones pleurales, de falla terapéutica, de mortalidad durante la internación, necesidad de internación en terapia intensiva,
de necesidad de RM, de necesidad de apoyo vasopresor, de evolución temporal de los marcadores, bacteriemia e infección neumocóxica. Así, la procalcitonina, inversamente de la utilidad que ha tenido como para determinar la necesidad de dar antibióticos, no ha resultado tan buena con respecto a, la proteína C, la procalcitonina ha resultado también muy buena para asociarla a severidad de la neumonía adquirida en la comunidad, cosa que la proteína C reactiva no consigue hacer el mismo resultado. En esta cohorte de 1.337 pacientes con NAC confirmada, se pudo ver un aumento marcado de la procalcitonina asociado a la escala CRB65, y el área debajo de la curva fue mejor para la procalcitonina que para la proteína C reactiva y para el recuento de blancos. De manera similar, en el estudio que ya mencionamos anteriormente, se pudo ver una buena asociación de la procalcitonina con las clases de riesgo del índice de severidad de neumonía, cosa que no se vio con la proteína C reactiva, ni con el recuento de blancos, ni con la temperatura, ni con un analogado visual. Es decir, que la procalcitonina es la que mejor se comportó en asociación con la severidad de neumonía. Un estudio aleatorizado multicéntrico, que fue un análisis secundario del estudio PROOS que ya comentamos, del estudio del grupo suizo, que evaluó el performance de la procalcitonina como indicador pronóstico, junto con las escalas de severidad. Acá se reclutaron 925 casos de neumonía adquirida en la comunidad, con una edad media de diana de 73 años, 41% de mujeres, y vieron que los valores de mediana de procalcitonina al ingreso fueron mayores en los sobrevivientes que los no sobrevivientes. También vieron que la concentración de procalcitonina se asociaba a eventos adversos, a la presencia de cualquier evento adverso, a la internación en terapia intensiva, a la mortalidad total y a la presencia de complicaciones. Acá la mortalidad es la que menos buena fue la asociación. De hecho, los valores de procalcitonina se asociaron a la presencia de resultados clínicos adversos, pero no fue buena la predicción de mortalidad por la procalcitonina, que se comportó en este estudio con menor precisión que los scores clínicos que ya conocemos. Tampoco, al agregarse la procalcitonina a los scores clínicos, tampoco mejoró significativamente la predicción de mortalidad, y sí mejoró la predicción de los eventos desfavorables al combinarse la procalcitonina con el índice de severidad de neumonía o con la escala Q65. También se encontró mayor riesgo de mortalidad y de efectos adversos con los valores de procalcitonina de los días 3, 5 y 7, de manera similar a lo que vimos con la proteína C reactiva en el estudio que comentamos anteriormente. Los biomarcadores además pueden ayudar a tomar decisiones en la terapia intensiva. En una cohorte de 627 pacientes con neumonía que fueron a sala general y 58 que fueron a terapia intensiva y fueron evaluados con procalcitonina, proteína C reactiva, interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa, se vio que los pacientes que tenían criterios clínicos de severidad, ATS, ITSA, menores, no necesitaron internación en UTI si la procalcitonina era menor de 0,35. Y por el contrario, hubo pacientes que sí requirieron internación en terapia intensiva y no tenían criterios ATS-ITSA, y esos pacientes sí tenían en su mayoría niveles elevados de procalcitonina. Los pacientes, hubo un grupo de pacientes que se internaron tardíamente en terapia intensiva, que tuvieron mayor mortalidad, y estos pacientes tuvieron mayores valores de procalcitonina que los internados en sala general. O sea que a los pacientes que estamos considerando en internación en terapia intensiva, la determinación de procalcitonina podría ser una buena herramienta auxiliar. También se probó la proteína C reactiva para la evolución del derrame paraneumónico. Dijimos que la procalcitonina tiene menos capacidad de respuesta a las complicaciones pleurales que la proteína C reactiva. Acá se midió la proteína C reactiva al ingreso en el líquido pleural y en la sangre, y se evaluó el engrosamiento residual de la pleura a los 6 meses. Se pudo ver que la proteína C reactiva elevada tuvo una buena sensibilidad y una alta especificidad para el engrosamiento pleural residual, y que los pacientes que tuvieron derrames pleurales complicados tenían niveles más altos de proteína C reactiva y los pleurales. Sin embargo, cuando lo compararon con el pH menos de 7,1, el comportamiento diagnóstico de la proteína C reactiva fue menos satisfactorio, mejor debajo de la curva del pH menos de 7,1. Por esto la proteína C reactiva no demostró ser mejor que los test habituales, pero combinado con ellos mejoró los valores predictivos negativos y positivos para el engrosamiento pleural. Para ir redondeando,
uno de los marcadores más prometedores es la proadrenomedulina. Este es un marcador de inflamación que aumenta también en insuficiencia cardíaca, que es generado en situaciones de estrés, que tiene capacidad vasodilatadora, antimicrobiana y antiinflamatoria, que aumenta en episodios de sepsis y que tiene una vida media muy corta, por lo cual los estudios han preferido determinar un componente parcial de la molécula, que es la mitad de la molécula medio regional, lo que se llama MR-ProADN, y su valor predictivo parece ser mejor que el de la proteína C reactiva y la procalcitonina. Correlaciona con las tablas clínicas al ingreso, mejora la predicción de mortalidad del índice de severidad de neumonía, y una revisión sistemática de los estudios encontró que la molécula medio regional de la proadrenomedulina, cuando está elevada, se asocia a mayor mortalidad a corto plazo, con 6 veces más riesgo de, 6 veces más razón de probabilidades de mortalidad a corto plazo, y con 5 veces mayor aumento de la razón de probabilidades para la aparición de complicaciones de cualquier tipo, con lo cual tiene una capacidad diagnóstica, una capacidad de asociación de riesgo muy importante. Un análisis agrupado de 4 estudios también encontró una mayor capacidad discriminatoria, agregó un 8% a la escala CURV y CRB65 para la predicción de mortalidad. Y es mejor predictor de mortalidad que la procalcitonina a 180 días, que el CRB65, que la copeptina, y que la proendothelina. Esta semana se ha publicado un trabajo en CHES del grupo de Rosario Menéndez, en el cual ellos siguieron a los pacientes internados a 1 año. Como este es un marcador cardiológico, una hipótesis atractiva de la mortalidad a largo plazo de las neumonías es que los pacientes que tienen una neumonía que produce mortalidad a largo plazo se produce por un evento cardiovascular activado por la neumonía y producido a lo largo del tiempo. Este estudio trató de chequear esa hipótesis, siguieron a 730 neumonías internadas durante 1 año, les pidieron al ingreso varios biomarcadores, entre ellos la proadrenomedulina, ProBNP, proteína 1, troponina T, interleuquina 6, proteína C reactiva y procalcitonina, y encontraron eventos cardiovasculares al mes en 92 casos y al año en 62 casos. Los pacientes que tuvieron eventos cardiovasculares tenían niveles altos iniciales de la proadrenomedulina, además de la proendothelina, troponina, ProBNP e inmunointerleuquina 6, y la proendothelina 1 se asoció a casi duplicación de riesgo de eventos cardiovasculares precoces, lo mismo que la adrenomedulina, el ProNP y la troponina T, así que todos más o menos duplicaron o triplicaron el riesgo de un evento precoz cardiovascular. La proendothelina, la ProDMP y el ProBNP también se asociaron a una triplicación de riesgo o duplicación de riesgo de eventos tardíos cardiovasculares. Si pudiéramos medir interleuquina 6, que es la primera que pica, es la que en principio mejora todavía la capacidad diagnóstica y productiva de la proendothelina 1 de la proadrenomedulina. Los investigadores de este estudio concluyen que los biomarcadores cardíacos son útiles para identificar pacientes con neumonía adquirida en la comunidad que tenga alto riesgo de enfermedad cardiovascular precoz y tardía, que podrían ayudarnos a diferenciar cuáles son los pacientes que tienen riesgo de tener una complicación cardiovascular precoz o alejada. Otro biomarcador recientemente probado es la calprotectina, que es un marcador de etiología bacteriana que se comporta mejor que el recuento de blancos, mejor que la proteína C reactiva e incluso mejor que la procalcitonina, con valores más altos en la etiología bacteriana, en la etiología mixta, y que tienden a disminuir en la patología viral y en la patología, en la neumonía de causa desconocida, aunque no son tan buenos para poder distinguir la diferencia entre etiología bacteriana y mixta, pero sí para la bacteriana contra la viral, con lo cual es interesante además este marcador, porque es el que tiene aprobado predecir el pronóstico al tiempo más prolongado, que es a 5 años de observación. Como para ir redondeando y repasando algunas ideas, el más viejo de los biomarcadores fue el recuento de blancos, que es sensible, pero menos sensible que la proteína C reactiva para detectar la presencia de infección relevante. La procalcitonina es más específica que la proteína C reactiva y que los recuentos de blancos para la determinación de la infección relevante.
la proteína C reactiva se eleva en infección viral, cosa que no sucede con la procalcitonina, y por eso es útil para la determinación de etiología bacteriana. Y la correlación con gravedad es mejor para la procalcitonina que para la proteína C reactiva y el recuento de blancos. La procalcitonina también es la que más rápidamente aumenta, y la que mejor baja cuando se dan los antibióticos, con lo cual también funciona como un buen medidor de respuesta clínica. Ambos biomarcadores son bastante estables, el recuento blanco obviamente es el más barato de todos, y la procalcitonina es la única que ha sido probada en intervenciones, la única que sabemos que nos puede ayudar a tomar decisiones en el mundo real. Ventaja del uso de los biomarcadores, que proveen información específica de infección, que los resultados son rápidamente consultados, se pueden consultar rápidamente, que los niveles pueden ser anormales precozmente en el curso de la enfermedad, incluso antes de alteración clínico-radiológica, que pueden definir pronóstico a corto o largo plazo, que pueden complementar la información proveniente de scores pronósticos, y que pueden ayudar a determinar la necesidad de continuar un tratamiento antibiótico. Sus desventajas: los resultados pueden confundir y conflictuar con la evaluación clínica cuidadosa. El tratamiento antibiótico efectivo previo puede disminuir los valores de los biomarcadores y llevar a falsos negativos, que es un escenario muy común en nuestro medio, donde la gente suele automedicarse con antibióticos antes de consultar. Puede no distinguir una neumonía típica de viral en todos los casos, esto especialmente es relevante para la proteína C reactiva, que no puede diagnosticar bien las diferencias entre los dos cuadros. No siempre puede reconocer si la influencia es complicada por infección secundaria, y además no sirven para distinguir la neumonía por aspiración química de bacteriano. Para redondear, los biomarcadores de neumonía no reemplazan el juicio clínico, son solamente un ayudante al juicio clínico. El uso de procalcitonina para guiar el tratamiento antibiótico es seguro y eficaz, resulta en menos días de tratamiento antibiótico y no aumenta la mortalidad, al contrario, parece asociarse con una disminución de mortalidad. La procalcitonina y la proteína C reactiva se asocian a severidad, con mejor desempeño de la procalcitonina que de la proteína C reactiva, y complementan las escalas clínicas. En nuestro medio no disponemos, por desgracia, de la técnica de laboratorio altamente sensible, que es la que está más validada para su uso en los estudios clínicos, con lo cual no podemos aún utilizar ampliamente estos biomarcadores para compararlos con la literatura internacional, y probablemente cuando tengamos kits que permitan el diagnóstico en el punto de atención, es decir, que en la misma guardia de urgencia se pueda hacer la determinación y el mismo médico tratante ver el resultado rápidamente, es esperable que se facilite el manejo de la neumonía adquirida en la comunidad. Entonces probablemente lo vean ustedes, que son más jóvenes que yo, por el momento todavía no tenemos esa posibilidad para poder utilizarlo. Y bueno, muchas gracias por la atención.